Quizás la maternidad no sea tanto como te la contaron. Mamá desarmada. Y sea un poquito más real. Mami desarmada. Mamás reales. Mamá. Mamás desarmadas. Hola mamás, papás, familias, bienvenidos a un nuevo podcast en Mamás Desarmadas. Como siempre les habla Natalia Estrada y me acompaña Fiorella Bollini. Hola Fio, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamás Desarmadas. Hoy con un temón que vamos a ver quiénes se sienten identificadas o identificados y quiénes no, que tiene que ver con la crianza respetuosa. ¿Qué es la crianza respetuosa? ¿Es falta de límites? ¿Es criar con amor? ¿Qué es? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Se los vamos a dejar así, no vamos a hacer mucha introducción. Vamos a presentar a la entrevistada y que la entrevistada nos cuente qué es la crianza respetuosa, de qué se trata y nosotras después charlamos a posteriori de esta entrevista como para que ella nos aclare los puntos y no adelantarles nada. Vamos a escuchar a Cintia Molina, que es licenciada en terapia ocupacional en desarrollo temprano infantil y está orientada en crianza respetuosa y desarrollo integral del niño. ¿La escuchamos, Fío? Dale. Desde mi paradigma, yo creo que hablar de crianza respetuosa es hablar de acompañar, de tratar y de criar con respeto a bebés, niños y niñas, tomándolo como personas, como sujetos y no como objetos. Y a su vez habla de referirnos a los modos en que nosotros le damos lugar de participación a esos niños y niñas en la vida diaria, el lugar que le damos a sus emociones, a sus sentimientos, a su forma de ser y estar en el mundo, aún inclusive cuando muchas veces no podemos acceder a lo que ellos nos piden. De una u otra manera, habilitar, validar las emociones, su mundo interior, su mundo invisible y de una u otra manera estamos empatizando con ellos y con ellas. Por otro lado, me parece como importante entender que la crianza respetuosa no es un método, no es una técnica, no es un tipo de disciplina, ¿no? Como con un manual de instrucciones que nos diga qué y cómo hacer, a modo eso de que sea como un discurso social y que se ha puesto como de moda. No significa cumplir con mandatos y tampoco significa o es sinónimo de portear, por ejemplo, amamantar más allá de los 2 años, colechar, practicar baby led weaning o inclusive es sinónimo de falta de límites, todo lo contrario, porque no se trata de hacer lo que el niño o la niña quiere, sino en cómo informamos y transmitimos los límites, entendiendo que los límites son necesarios para la construcción de ese niño o de esa niña. Son límites de cuidado e inclusive son un acto de amor. Los límites se construyen en el encuentro con esos niños o niñas, con este adulto que es significativo en esto de transmitir cuáles son los comportamientos socialmente aceptados en esa cultura, en esa sociedad en la que se encuentra sumergida esa familia. Y claramente que para eso se necesita de tiempo real que sea compartido, tiempo de juego, tiempos de diálogos, de interacciones, de intercambios y que las actividades de la vida diaria donde están impactados los cuidados cotidianos sean justamente momentos de encuentro y de mucho respeto. ¿Cómo saber cómo implementarla con nuestros hijos? ¿Qué sí y qué no? Dentro de lo que serían los no rotundos, desde este paradigma, los castigos, las penitencias, los gritos, el maltrato físico, el tirar la oreja, los chirlos y demás, son considerados como formas de violencia, son perjudiciales para el desarrollo emocional y psíquico saludable de esos bebés, niños y niñas. Y en cuanto a lo que es, sí, desde este paradigma se plantea que todo esto que hablé anteriormente de los cuidados cotidianos sean llevados a cabo o acompañados en el mismo contexto de respeto que los adultos y las adultas se expresan entre sí, ¿no? Que sean desde ese lugar y no como objetos. Mamás reales. Mami desarmada. La escuchábamos a Cintia Molina despejando algunas dudas que a veces podemos llegar a tener hoy con respecto a este tema y con respecto a la educación de nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hablábamos con Nati y yo le comentaba que
considero que en muchos aspectos crío bajo la crianza respetuosa porque siempre contemplo mucho lo que Tayel piensa, lo que Tayel siente. Bueno, creo que todos lo hacemos, ¿no? Un poco, pero sí me interesa lo que piensa a veces ante ciertas cosas en la vida. Es decir, le consulto, le pregunto. Ya sé que es chiquito, cumple 4 ahora en abril, pero sin embargo me parece que es una forma de hacerlos partícipe de las decisiones que uno puede llegar a tomar en la vida y hacerlos responsables, ¿no? También de esas decisiones. Sí, yo creo también que contemplo bastante sus intereses y todo. Yo tengo un límite, digamos, ahí que tal vez tengo que ampliar en mí misma, porque ella habla un poco de ir en consonancia con lo que a una misma le pasa. Y es esto de que, bueno, yo grito, yo soy gritona. Y ella habla de gritos no, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pego grito de vez en cuando, no es que estoy a los gritos limpios en casa, pero sí pego grito. Y bueno, eso es parte de mí, tal vez de mi personalidad, y bueno, debería autoexplorarme para ver en qué situaciones podría modificarlo, digamos, para que sea aún con más respeto, ¿no? Como ella lo dice, porque si no termina siendo violencia. Creo que son cosas que cada uno tiene también arraigadas de cómo se maternó, ¿no? Cómo lo maternaron a uno o no, o son cosas de la personalidad. Pero sí me pasa en muchas ocasiones que la dejo, digamos. Yo dejo que fluya ella, porque ella es llorona. Dejo que fluya y después voy y la abrazo. En ese sentido sí tengo muy en cuenta que ella es distinta y que necesita por ahí más cariño, más desde el amor, como dice Cintia, el respaldo de que una está del otro lado. Pero cuando me fastidio, grito, o sea, en ese sentido. Sí. De alguna manera tenés que sacar todo eso que te genera el berrinche, ¿no? Por así decirlo. Claro. Sí, más, no por ahí en situaciones puntuales, pero sí cuando ya estoy fastidiada de la acumulación del día, o acumulación de berrinches o acumulación de nos, viste que están todavía en la etapa de los no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero lo otro. Sí, y llega un momento en la que uno misma se fastidia. Creo que ahí es donde nosotros nos tenemos que poner el límite. Pero bueno, cuesta un montón ocuparnos de nuestras propias emociones, tener en cuenta las de ellos y ocuparnos de las propias. Es como al revés, creo, un poco la crianza respetuosa. Porque claro, tener las emociones en cuenta de las emociones de ellos, primero tenemos que controlar las nuestras. Entonces creo que viene un poco por ahí, ¿no? Sí, son como formas que van cambiando. Esto que decías vos de que a veces tenemos arraigados de nuestra familia, cosas que nos es difícil sacarnos. Yo también soy gritona ya de por sí, yo hablo fuerte porque mi papá habla fuerte. No es que esté enojado, sino que él habla de esa manera y yo soy igual. Y entonces lo primero que me sale cuando estoy fastidiada o enojada o Tayel no me hace caso o lo que sea, es el grito, siempre. No estoy de acuerdo con pegar y todo esto que decías vos, pero bueno, creo que en algún momento tenemos que dejar fluir esa ira que a veces nos sale cuando no nos hacen caso o lo que sea. Pero leía el otro día también un poquito más allá de lo que nos contaba Cintia con respecto a la crianza respetuosa, y también uno de los paradigmas o de los puntos importantes es esto de no dejarlo llorar. A mí siempre me pasó con Tayel desde que es chiquitito que me cuesta mucho verlo llorar. Cuando él está llorando me cuesta no ir a abrazarlo y dejarlo, pero también aprendí a separar y darme cuenta que si es un berrinche o es un capricho o es algo que ya está fuera de mí, o sea, ya intenté un montón de cosas y él sigue llorando en un rincón, bueno, lo dejo que se le pase y después en algún momento voy y me acerco y bueno, a ver cómo lo podemos solucionar, qué es lo que te pasa, habla conmigo, o cuando ya después está más tranquilo, no hagas eso, no reacciones de esa manera, vos podés decirme qué es lo que te pasa y le buscamos una solución juntos y demás, pero es difícil a veces ponerlo en práctica en el momento, o sea, sabemos y está buenísimo lo que escuchamos y lo que leemos, pero a veces llevarlo a la práctica se hace complicado. Yo, la única manera de entrarle, por decirle, a mi hija, en el momento en el que ella llora y llora, llora sin parar, y para no dejarla llorar, digamos, lo que hago es ofrecerle un abrazo. Digo, bueno, yo estoy acá, ¿querés un abrazo? Y primero te dice que no. Bueno, me voy, te dejo sola.
No, dame un abrazo, te dice. Es como a veces darle la opción de qué querés hacer. ¿Preferís quedarte sola y llorar tranquila o te abrazo porque estoy acá? Intentar acompañarla de alguna manera. Lo que pasa es que a veces los chicos tampoco quieren en ese momento nada. Entonces tampoco uno va a presionar para que hagan o digan tal o cual cosa. Así la llevo más o menos bien, pero bueno, tengo también mis días que pego el grito. Pero bueno, creo que escuchando a la Cintia, por ahí es lo que debería corregir, es esto de me fastidio y tendré que tomar más aire y pensar el grito antes de sacarlo de mí. Sí, es un aprendizaje para nosotros también todo esto y todas estas nuevas cosas que van saliendo y de las cuales se empieza a hablar ahora mucho más que hace 30 años. Lo importante es siempre acompañarlos, tener en cuenta sus emociones, criarlos con amor a veces parece obvio, pero en realidad no siempre lo es, porque no todos los chicos están criados con amor o con cariño, o con afecto, o con paciencia, ¿no es cierto? Y me parece que ese es un poco el desafío también que tenemos los padres por delante, de criar hijos amorosos para que después ellos también lo sean con sus hijos. Tal cual. Sí, son maneras de ver la vida y de interpretar también, pero sí siempre teniendo en cuenta las emociones de lo que les pasa. Y también creo que no es algo que Cintia nombre, pero sí creo que es algo que yo leí en algún momento, y no criarlos solamente desde la autoridad, si bien nosotros obviamente que somos la autoridad en casa, no criarlos desde el adultocentrismo, ¿no? Se hacen las cosas porque yo te digo y es así. Entonces tener un poco más en cuenta qué quieren ellos, pedir disculpas cuando los papás nos equivocamos, cuando decimos algo que no debió haber sido así, o cuando gritamos sin querer y no teníamos que gritar, o ese tipo de cosas, y pedirles disculpas. También creo que les enseñamos o los educamos de cierta manera, ¿no? Esto del respeto y el amor hacia ellos, y de que los adultos también nos equivocamos y aprendemos con ellos. Creo que eso también es parte de esta crianza respetuosa. Seguro, eso está buenísimo, el entender que, me encantó eso, el entender que nosotros también nos equivocamos, que tenemos errores, pero asumirlos y asumirlos ante ellos, que es importante, ¿no? Me ha pasado en algunas circunstancias decir, bueno, creo que me zafé, a lo mejor, no sé, le grité de más o perdí la paciencia, algo que no sé si era tan grave, y después decirle, bueno, perdón, me equivoqué, te pido disculpas, estoy nerviosa, vos no tenés la culpa, digamos, no, porque a veces nosotros tenemos problemas que van más allá de nuestros hijos, nos pasan 1.000 millones de cosas en el día y a veces lo trasladamos a quienes más queremos sin darnos cuenta, pero está bueno eso, reconocerlo y reconocerlo ante ellos, para que sepan que, bueno, no somos robots, somos humanos y que también nos equivocamos, pero que sin embargo lo vemos. También es una manera de enseñarles a ellos a pedir disculpas hacia otros, ¿no? Incluso con nosotros mismos, pero digo, creo que es una manera de perdonarnos en el momento, reconocer el error y decirles, discúlpame, me equivoqué, esto no tendría que haber pasado, o no tendría que haber sido así, o no te tendría que haber dicho tal cosa, o no te tendría que haber gritado. Y reconocer el error también hace que ellos nos vean humanos y también aprendan a hacer ese pedido de disculpas ante una situación en la que reconocen que estén mal, digamos. Porque nos pasa, porque todos cometemos errores. Entonces creo que eso también es parte de la crianza respetuosa, mirando las emociones y los intereses del niño y no criando solamente desde el adultocentrismo, de no, yo nunca me equivoco, yo soy la madre y entonces siempre va a ser como lo digo yo. Y no necesariamente, a veces también nos podemos equivocar. Me encantó este tema que seguramente nos va a disparar otros subtemas, como siempre nos sucede. Nombramos mucho las emociones, que ya lo hemos hablado en otros podcasts con respecto a la ESI, ¿no? Por ejemplo, que en la edad de nuestros hijos está como muy relacionado y que seguramente lo vamos a volver a tocar en algún otro podcast. Bueno, esperemos que les hayan servido los tips y esta nueva mirada de la crianza respetuosa para hacer principalmente una autorreflexión, sería este podcast, ¿no? Para hacer una reflexión interna acerca de nuestras propias maternidades, qué podríamos sumarle de amoroso a nuestra maternidad y modificar en los momentos en los que más estamos por colapsar. Y además recuerden que estos temas nosotros los deslizamos
Y después está en cada uno de los que nos escucha poder informarse más sobre tal o cual cosa, pero está bueno ponerlo en carpeta, ¿no? Tenerlo en mente, en familia, decir, uy, mira qué interesante esto, bueno, me voy a informar un poquito más al respecto con algunos profesionales o lo que sea, que nosotras no somos profesionales en el tema, pero por supuesto siempre tenemos entrevistadas que sí lo son. Bueno, un placer, Nati, como siempre. Un placer, Fío, y los esperamos en el próximo podcast de Mamás Desarmadas. Chau, chau. Mamás desarmadas. Mamás reales. Mamá desarmada. Mamá. Mamás desarmadas. Hasta la próxima.